quienes deseen participar de la fotografía oficial de esta actividad, solicitamos puedan prender por un momento sus cámaras, por favor. Ya, yo les voy a avisar y vamos a sacar la fotito. A ver, alguien está, denme un segundo, ahí sí, vamos, yo les voy a avisar. Allá va la primera, 1, 2 y 3. Ya, vamos a la segunda tanda. Somos hartos hoy día, así que vamos a sacar varias. 1, 2 y 3. Ya, vamos por la tercera. 1, 2 y 3. Y la última. 2 y 3. Ya. Muchas gracias. El proyecto Inclusión UCO 2095, Inclusión UDEC, tiene por objetivo promover el fortalecimiento de las políticas, cultura y prácticas de inclusión y atención a la diversidad de las instituciones de educación superior del Biobío y Ñuble, y así transitar a un sistema de educación superior regional más inclusivo. A continuación, dejamos con ustedes a la directora ejecutiva del proyecto UCO 2095, Inclusión UDEC, María José Solís, que nos dará unas palabras de bienvenida. Ahí sí. Muchas gracias, Daniela. Bueno, les doy los buenos días a todas las personas que están hoy día acá, quienes nos acompañan esta mañana en este webinar Accesibilidad Cognitiva, la importancia de comprender los espacios. Este webinar es organizado en el marco de la visita internacional del especialista en el área, Berta, ¿cierto?, que está aquí con nosotros. Ella es arquitecta española, presidenta de la Asociación para la Comprensión Fácil de Entornos y Edificios. En nombre de la Universidad de Concepción, entonces, le damos la bienvenida también a Berta y agradecemos el querer compartir y participar con nosotros. El proyecto de Inclusión UDEC desarrolla acciones que permiten avanzar hacia universidades inclusivas a través del establecimiento de distintas estrategias en cuanto a políticas, prácticas y cultura que fortalecen la inclusión y diversidad en todos los espacios y principalmente en los vinculados con instituciones de educación superior. Por lo anterior, bueno, y como equipo, estamos trabajando colaborativamente con integrantes de la comunidad universitaria de Biobío y Ñuble en articulación de actividades e instancias que puedan potenciar la difusión e instalación de temas vinculados con la inclusión y con la diversidad. En este sentido, este seminario virtual sobre accesibilidad universal es el resultado de esto y nos permite lograr el propósito de concientizar a la comunidad en las temáticas que estamos trabajando. La accesibilidad y el diseño universal son conceptos cuya importancia y significado son aplicados en mayor medida en distintos espacios académicos y laborales. Sin embargo, hay que tener presente que la mayoría de las veces se asocian más a discapacidades de origen física y no así, en muchas ocasiones, a las que sean de tipo intelectual o cognitiva. Por lo tanto, adquiere importancia entonces conocer el concepto de la accesibilidad cognitiva, que está fuertemente difundido en Europa como un instrumento de inclusión que mira a las personas con discapacidad intelectual, personas con autismo, personas mayores, para entender cómo funcionan y responden de manera directa con diseño y arquitectura de los espacios, mejorando así de esta forma la calidad de vida. Agradecemos entonces, y en nombre del equipo, al apoyo brindado por la Dirección de Docencia de la Universidad de Concepción, desde donde se desarrolla este proyecto, al patrocinio del Servicio Nacional de la Discapacidad, CENADIS, y a la Oficina de Arquitectura y Accesibilidad incluidos, que han colaborado en el desarrollo de esta actividad. Entonces quedan todos y todas invitados a avanzar juntos en el establecimiento de un sistema de educación superior y de una comunidad que sea más inclusiva y diversa en igualdad de oportunidades para todas las personas. Muchas gracias. Agradecemos a la directora ejecutiva del proyecto por sus palabras. A continuación, damos inicio al webinar Accesibilidad Cognitiva, la importancia de comprender los espacios, a cargo de Berta Brusilowski. Comentarles que una vez finalizada la presentación, realizaremos una ronda de consulta, por lo que les invitamos a dejarnos sus preguntas en el chat de esta actividad, ubicado en la parte inferior de la pantalla.
Berta es arquitecta y máster en accesibilidad universal y diseño para todos. Se ha especializado en urbanismo, centros históricos y en accesibilidad universal, espectro cognitivo. Además, es fundadora y presidenta de la Asociación para la Comprensión Fácil de Entornos y Edificios. Creadora del modelo para diseñar espacios accesibles y espectro cognitivo y su metodología participativa, cuenta con variados textos publicados y una amplia gama de artículos sobre la temática. Tras esta introducción, invitamos a la expositora a iniciar su presentación. Gracias, Daniela, gracias, Andrea, por estar siempre ahí, dándole y dándole, que eso cuesta muchísimo, hay que valorarlo también, lo valoro desde luego. Espero que las personas con problemas de ceguera o de baja visión puedan apreciar por lo menos a través de las palabras lo que voy a decir, ya que no tenemos ningún otro tipo de apoyo para estas personas. Espero que con lo que yo diga todos podamos llegar a entender la importancia de esta temática. En primer lugar, quiero agradecer a la Universidad de Concepción del proyecto Inclusión que me hayan invitado. Son realmente los creadores de estos días de compartir algo tan importante como es la accesibilidad cognitiva. Agradezco también a Incluidos, Oficina de Arquitectura y Accesibilidad, Ivonne Mella Vidal, que ha estado desde el primer día, yo creo que desde enero o febrero, compartiendo conmigo la posibilidad de traerme aquí a Chile, y lo han conseguido ella con la universidad. Y por supuesto, algo tan importante como es el Servicio Nacional de la Discapacidad de Biobío, que también hayan participado en esta invitación, que continuará la semana que viene en Santiago, colaborando con el Colegio de Arquitectos de Santiago. Así que antes de compartir pantalla, yo sé que hay mucha gente que ya me conoce, he visto los nombres, no voy a decirlo yo aquí porque no me parece oportuno, pero quienes están, ellas o ellos, saben que este tema lo hemos compartido mucho durante los últimos, yo creo que 4, 5, hasta 6 años. No solamente compartir momentos, compartir actividades presenciales, como fue lo de Olavarría en Argentina, y compartir todas las publicaciones que hago yo en España para la accesibilidad cognitiva, pero incorporando ya en los últimos años en los temas de neurociencia y arquitectura. Aunque me hayan escuchado, creo que siempre van a escuchar y ver novedades, porque esto no se puede detener. Este conocimiento no es que empiece y termine, no. Este es un conocimiento que ha empezado hace unos cuantos años, desde en 2011, cuando yo hice el máster de accesibilidad universal, pero poco a poco, al conocer yo a las personas, al conocer a los colaboradores míos, que son arquitectos, que son terapeutas, que son psicólogos, que son neuropsicólogos, todo eso ha ido enriqueciendo, desde luego, este conocimiento que no es mío, que es de todos a esta altura de la vida, porque yo voy para abajo y hay mucha gente que tiene que ir para arriba, continuando con esta innovación que es para mí la accesibilidad cognitiva con neurociencia y arquitectura. Sí es importante destacar que gracias a los proyectos que yo he ido haciendo, se ha podido enriquecer el conocimiento, o sea que el conocimiento no es teórico, el conocimiento es práctico, el conocimiento es lo que yo adquiero a través de las personas con discapacidad intelectual, con trastorno del espectro del autismo, adultos mayores, que son los que me han dado el input para poder seguir innovando en términos de neurociencia y arquitectura. Y ya sin más dilación, para no convertirme en una persona muy pesada, voy a compartir pantalla precisamente y empezaremos con la presentación del tema.
Andrea, mira, es que me está tapando esto, me está tapando y quiero ponerlo en la pantalla completa. Vale, perfecto. No, bueno, quítalo, sí. Bueno, también quiero agradecer a Andrea que está aquí ayudándome, que me va a ayudar en todo cuando tenga dificultades, que seguro que a lo largo de la presentación alguna va a aparecer. La accesibilidad universal es clave para el funcionamiento de las personas. No hay un buen funcionamiento en los entornos y en la arquitectura si no hay accesibilidad universal, ya sea física, sensorial, cognitiva. Sin embargo, la accesibilidad cognitiva siempre ha quedado marginada de la normativa del país donde yo vengo, que es de España. En España se acaba de aprobar una modificación de la ley de discapacidad que dice que incorpora a la accesibilidad cognitiva. Sin embargo, la arquitectura, los entornos aparecen como difuminados dentro de esa nueva ley que se acaba precisamente de aprobar hace muy pocos meses. El por qué no soy yo quien tiene que decirlo, lo dejo en manos de los presentes y de los ausentes que lo interpreten. Así que yo me voy a centrar, dado que hay tanta normativa sobre accesibilidad universal física y sobre sensorial, me voy a centrar en el espectro cognitivo. ¿Cómo nace, cómo crece y qué alcances tiene esto que voy a comentar yo? Bueno, esto es para los profesionales preocupados por la discapacidad, la salud y la inclusión, pero es para todos. Esto no es para profesionales, esto es para las familias de las personas que tienen algún tipo de discapacidad, para las personas mayores también, que pueden disfrutar de mayor autonomía si incorporamos estos aspectos de la accesibilidad cognitiva a los proyectos de arquitectura. Y entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo creo un sistema de apoyos, que es el diseño de entornos y arquitectura, como un sistema para otorgar fortaleza a las personas. ¿Por qué es un sistema de apoyos? Porque no es solamente un elemento aislado o varios elementos aislados. Es un sistema cohesionado para dar apoyos y que eso otorga fortaleza a las personas para que puedan ser autónomas y más independientes y se sientan, desde luego, desestresadas en el entorno y en la arquitectura. Voy a hablar del nacimiento, que es el modelo para diseñar, y su metodología inclusiva. El modelo nace para personas con discapacidades intelectuales o del desarrollo, porque es lo primero que me llamó la atención a mí, porque cuando yo hice el máster en 2011 no me dieron ninguna noción de cómo era un modelo para diseñar para personas con discapacidades intelectuales. ¿Qué particularidades tenían tanto las personas como la arquitectura debía tener para que las personas pudieran ser más autónomas? ¿Cómo crece? Es el sistema de apoyos con sus indicadores. Vamos a hablar de los indicadores de accesibilidad cognitiva y cómo esto avanza con un índice de accesibilidad que permite evaluar los entornos para decir, ¿somos entornos accesibles desde el punto de vista cognitivo o no? Finalmente, en los últimos años, yo hago investigación en neurociencia y arquitectura. ¿Por qué? Porque me llama tanto la atención el comportamiento, sobre todo la neurología de la conducta de las personas, que, bueno, no tengo más remedio que seguir investigando y trabajar en neurociencia y arquitectura. Y atención, yo no lo llamo neuroarquitectura, lo llamo neurociencia y arquitectura porque realmente la base de mi conocimiento es la neurología de la conducta de las personas. ¿Cómo funcionan las personas? ¿Qué pasa en nuestro cerebro? ¿Para qué usuarios forman parte de este modelo? Personas con discapacidades intelectuales o del desarrollo, mayores, con sin deterioro cognitivo, porque las personas mayores, y yo soy mayor, siempre tenemos algún pequeñísimo deterioro o en algunos casos no tan pequeñísimo. Entonces, hay personas con daño cerebral adquirido, que pueden ser personas mayores o también niños en la infancia. El daño cerebral adquirido puede aparecer en la infancia. Y sobre todo es importante este modelo desde la perspectiva del aprendizaje del hábitat de los niños.
Sobre todo también puede influir en personas que pasaron el COVID-19, porque muchas de estas personas quedaron con pequeñas lesiones cognitivas. Y no solamente para esto, para todas las personas que se bloquean ante espacios complejos y tienen problemas de orientación espacial. Aquellos que sugieren que no se pueden establecer indicadores o estándares para el diseño están equivocados, porque la neurociencia nos ha abierto los ojos. Las funciones neurológicas nos dicen cómo hay que diseñar. Por eso hablo yo de neurología de la conducta o del comportamiento. ¿Y mediante qué? Mediante el tratamiento de las formas, la organización, la redistribución de funciones internas y el apoyo de mensajes que se logra, con esto se logra un alto nivel de ajuste entre ¿qué? Entre las funciones neurológicas y el hábitat, es decir, la arquitectura crea un sistema espacial de apoyo. Vamos a hablar primero cómo empecé yo a trabajar. Pues yo empecé a trabajar pensando nada más que en la orientación de las personas, porque de alguna manera tenía que tomar un punto de inicio en mi metodología de accesibilidad cognitiva, en mi sistema de apoyo. Mi sistema de apoyo se basó en el inicio, en aspectos de la percepción relacionados con la orientación de las personas. Como dicen algunos autores, hay escasos matices o procesos que diferencian ambos procesos de funcionamiento humano, entre la orientación y la navegación. ¿Por qué? Porque la orientación nos dice lo siguiente, que para desplazarse es necesario disponer de los sistemas necesarios para esto, para poder orientarnos. ¿Qué quiere decir esto? Es saber qué dirección hay que tomar. En cambio, navegación, lo que cuenta aquí es la capacidad de maniobra, es decir, cuándo se debe o se quiere cambiar de dirección, y es consciente o no, pero es ejecutivo. Una persona que conduce un coche navega en las carreteras, porque cuando dobla a la derecha o a la izquierda, o sigue de frente, o hace un stop delante de un semáforo en rojo, esto es prácticamente inconsciente, pero sí es ejecutivo. En cambio, la orientación es aquello que es necesario para aquellas personas que no tienen facilidad para tomar una dirección, para desplazarse, para tener suficiente autonomía en el espacio o dentro de un edificio. Hay que atender a cómo funcionamos las personas. ¿Qué pasa? Que lo que tenemos que tener en cuenta no es solamente la orientación como un concepto amplio y que pueda hasta llegar a ser ambiguo, porque lo que tenemos que tener en cuenta es la edad de la persona. No es lo mismo un niño pequeño que una persona mayor con deterioro cognitivo, o una persona que ya se desenvuelve con total autonomía en el espacio. Hay que tener en cuenta los estados de las personas. Y entonces lo que tenemos que hacer es facilitar la orientación, pero ¿de qué manera? Reduciendo las condiciones de alto riesgo para la desorientación. Y estas dificultades son los puntos negros de la autonomía de las personas. ¿Por qué? Porque las personas podemos tener, vamos a, digamos, hacer como 4 tipos de enunciados. Podemos tener dificultades para percibir la localización relativa de los objetos en relación con uno mismo. Por ejemplo, cuando una persona está en el metro y tiene 2 o 3 entradas para donde son los andenes de los diferentes metros, el 1, el 2 y el 3, y no puede localizar dónde están estas salida 1, salida 2 y salida 3, porque no percibe la localización relativa de cada una de estas salidas. Por eso es tan importante resolver las condiciones de alto riesgo para estas personas, para que puedan empezar de alguna manera a percibir dónde están y con qué objetos se relacionan. Pero también hay la desorientación de dirección, que es la incapacidad de representar la dirección. Es decir, no saben si para la derecha y para la izquierda, y esto no implica ninguna discapacidad. Sencillamente hay unos problemas que tenemos en el cerebro que impiden que sepamos con claridad dónde está la derecha
y dónde está la izquierda, pero esto nos limita en nuestro desenvolvimiento espacial. También hay personas que tienen incapacidad para tomar como base los puntos de referencia circundantes, y en este caso, por eso es tan importante la arquitectura, porque los puntos de referencia circundantes son elementos de la arquitectura, como vamos a ver ahora. Y esto ya es más complejo, es la dificultad para aprender y recordar relaciones topográficas entre puntos de referencia, que a veces cuando hacemos un test a personas mayores, los test de laberinto que se hacen en laboratorio, nos dicen que esa persona tiene dificultades para recordar relaciones topográficas. Sin embargo, cuando esta persona va a la calle, se orienta por elementos conocidos como son una parada de autobuses o una farmacia. Esto es, vamos a ver cómo lo llamo, la base de mi modelo para diseñar espacios accesibles espectrocognitivos. ¿Por qué? Yo lo llamo rutas de acceso, pero ¿de acceso a qué? Para orientarnos, tomar una dirección, llegar a un destino. Hay varias rutas que puede tomar nuestro cerebro, porque es nuestro cerebro el que toma una dirección, es nuestro cerebro el que se orienta. Entonces, hay varias rutas que puede tomar nuestro cerebro para llevarlas a cabo, y suceden en diferentes regiones cerebrales. Espero que esto quede clarísimo, porque esto realmente es la base del modelo para diseñar espacios accesibles. La ruta espacial es el espacio, la arquitectura, la que orienta y direcciona. Es la organización de las formas, los colores y las relaciones de los diferentes espacios que hay dentro de la arquitectura. Y esto sucede en nuestro cerebro, en la zona parietal, en la región parietal y occipital. Recordar que la occipital es la que recibe la información visual, y la parietal es la que reorganiza todo esto, porque la parietal es donde está precisamente la organización y el desenvolvimiento espacial, ¿vale? Es uno de los aspectos de las regiones más importantes que se refiere a los aspectos espaciales. Pero ¿qué pasa? Que la ruta espacial a veces no es reconocible, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que recurrir a rutas léxicas o escritas y también sonidos, donde la que orienta es la palabra, ya sea con sonido, la palabra hablada, o la palabra escrita. Entonces, esa palabra que orienta y direcciona sucede en otra región del cerebro, que es la temporal y la occipital. Pero, ¿qué pasa? Que volvemos a la occipital, porque es la visual. Sin embargo, la temporal es fundamental, porque es donde está, ¿qué cosa? Algo tan importante para las personas como es el lenguaje, porque el lenguaje es fundamental de los seres humanos. Quien tiene lenguaje se comunica, quien no tiene lenguaje tiene que acceder a otros elementos para comunicarse. ¿Y cuáles son estos elementos? Los de la ruta gráfica. El material gráfico o las señales son las que orientan o direccionan, y esto sucede en la parietal y en la occipital. Pero hay una ruta que es la del símbolo, que es el símbolo numérico, y que sucede en la región temporal o en la circunvolución temporal, como veremos ahora. ¿Qué es la ruta de acceso espacial? En la ruta de acceso espacial, la relación es básicamente visual, pero también somatosensorial. Una persona que no ve tiene que tocar los elementos para saber dónde están. Es táctil. Y somatosensorial es la puesta en común de todo el cuerpo de una persona en relación con el entorno. Por favor, rogaría que quien tiene encendida la cámara, el audio, que lo quite. Entonces, decíamos que en la ruta de acceso espacial la relación es visual, pero es somatosensorial y es táctil, porque es experimental. Y es funcional y emocional,
¿A partir de qué? De los movimientos, los contactos que se van generando entre el hábitat y los seres humanos. Y es por lo tanto una relación integral del cerebro, no de las manos o de las piernas o de los ojos o de los oídos, del cerebro, porque en el cerebro está todo. Y en el cerebro se transforma en relación mental, porque los procesos son mentales, pero el contenedor es el cerebro, la máquina es el cerebro. Y entonces es muy importante el lóbulo frontal porque es nuestra parte ejecutiva. Aquí tenéis la ruta de acceso espacial, esos son los edificios. Esa es la ruta de acceso de nuestro cerebro. Nuestra experiencia espacial sucede en los entornos, como tenemos ahí, tenemos el Guggenheim de Bilbao, en su entorno de inclusión, un parque, un lago, una entrada, una salida y unas formas, ¿vale? Y luego tenemos el interior del edificio. Esa es la ruta de acceso espacial. ¿Qué pasa cuando la ruta espacial no me dice nada porque no se entiende? Tengo que recurrir a la ruta léxica, que es oral o escrita. El lenguaje, el habla, es un proceso psicológico superior muy complejo, que no todas las personas la pueden adquirir. Complementa y apoya al espacial cuando es necesario informar, conducir, orientar. Y las dificultades en la ruta léxica visual, a la que acompaña la producción oral que desarrolla la región temporal del cerebro, puede convertirse en una barrera a la comunicación. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Recurrimos a la gráfica, ¿vale? Es decir, esto es como la evolución. Si nosotros los arquitectos diseñamos espacios, queremos que los espacios sean la ruta de comunicación con las personas. Pero cuando el espacio no comunica, como sucede en estos proyectos que voy a mostrar luego, y que no eran insuficientes para comunicarse, para hablarle a las personas, recurrimos a la ruta léxica o bien ahora a la gráfica. Para superar las dificultades de percepción que en la ruta oral se han sustituido. Para superar las dificultades de percepción que en la ruta léxica y oral se han sustituido la lectura por elementos que reproducen gráficamente conceptos, las situaciones y movimientos permiten el aprendizaje de una ruta espacial a través de elementos gráficos. Perdonen si me corto, pero hay momentos que se escucha personas que hablan y eso me puede confundir en determinado momento. Como veis aquí, esto es un proyecto, yo voy a mostrar todos los elementos gráficos con proyectos míos, ¿vale? Elaborados por mí, salvo algún caso especial como el Guggenheim de Bilbao, que no he tenido la suerte de diseñar. Esta es la ruta gráfica que reproduce gráficamente conceptos, situaciones y movimientos. Tenemos ahí unos paneles de color amarillo y verde y unos elementos gráficos, una señora vestida de enfermera que lleva a la enfermería y una señora muy elegante que lleva a la dirección de un centro de mayores en este caso. Es decir, recurrimos ¿a qué? A pictogramas o figuras reales. Pero yo con mis proyectos, y esto como he dicho antes, son mis proyectos, no he copiado nada de ningún otro profesional, aunque me gustaría tener elementos para discutirlos en el futuro con ellos. Esta es la ruta espacial, textual y gráfica, porque son los modos de representar un edificio en un panel de información que colocamos a la entrada de ese edificio. Entonces, ¿cómo elaboramos estos paneles? Pues a través de elementos gráficos que diseñan prácticamente la estructura del edificio, a través de la parte escrita, ahí dice comedor, terapia, psicología, etcétera, etcétera. En este otro que dice Centro de Día Miguel Delibes, hemos hecho como la disección, la estructura básica del edificio que tiene un patio central. A la derecha están los elementos color verde y naranja y a la izquierda solo los naranjas. Y por supuesto en altura, siempre colocando con toda coherencia dónde está
el -1, el 0 y el 1, porque yo me encuentro muchísimas veces con edificios que en la planta baja colocan arriba del panel y las bajas las colocan y las altas las colocan en la parte inferior de los paneles. Ese panelito que hay arriba que dice tributaria y tesorería organizaba el acceso a un ayuntamiento que tenía muchas dificultades, por eso la flecha muestra precisamente a dónde hay que dirigirse atravesando una puerta. Como veis, esto es la arquitectura reflejada en un panel de información. Pero hay finalmente la ruta de acceso simbólica, cuando digo simbólica me refiero a los números. ¿Por qué me pareció interesante esto? Pues porque hay una zona del cerebro que se denomina giro temporal, que se ha identificado como un área vital en lo que respecta a un procesamiento sencillo del campo visual. Un señor, profesor asociado de neurología de la Universidad de Stanford, José Parvizi, demostró por primera vez la existencia de un grupo de neuronas en el cerebro que se especializa en el procesamiento de los números. Bueno, pues como se especializa en el procesamiento de los números, él llegó a determinar que la ruta simbólica del número como símbolo queda en la memoria, aunque se pierda la memoria de corto plazo, porque la memoria de los números va a la zona más lejana de nuestros recuerdos en el cerebro. Ahora sí, entramos directamente al modelo para diseñar. ¿Cuáles son los objetivos del modelo? El modelo es un método innovador, participativo y de diseño, que es diseño de accesibilidad, pero que realmente es la accesibilidad integrada dentro del diseño del edificio. Aunque yo, lamentablemente, como me piden que haga accesibilidad cognitiva en edificios existentes, tengo que trabajar con edificios existentes aportándole aquello que no pensó el profesional, por lo que sea, porque el edificio es más antiguo o sencillamente porque en España, por lo menos, no hay legislación correspondiente a accesibilidad cognitiva. Yo creo que hay que sensibilizar y desarrollar proyectos de diseño, diagnóstico y de evaluación de la accesibilidad cognitiva. Y para todo esto, para sensibilizar, para hacer proyectos y para evaluar, hay que usar este método innovador que es el modelo para diseñar. Es el método y modelo participativo para la comprensión de entornos y edificios. ¿Qué es esto? ¿Qué es el modelo? Es un vocabulario espacial, es el lugar y el tipo de señales responsables de la orientación. ¿Por qué de la orientación? Porque quien puede navegar en el espacio, aunque tenga dificultades porque no haya señales suficientes, se va a poder desempeñar sin problemas. Sin embargo, yo tengo que trabajar para personas con dificultades de orientación. Por lo tanto, el vocabulario es espacial, es de lugar y incorporándole los tipos de señales responsables de la orientación. El modelo para diseñar espacios accesibles crea coordenadas espaciales, y ahora lo voy a explicar. ¿Y por qué necesita una metodología sistemática? El modelo necesita una metodología sistemática primero para que los profesionales puedan diseñar mediante este sistema de apoyos, ¿vale? Para la diversidad de modos cognitivos o seguridad espacial cognitiva, ¿vale? Y es participativa porque tenemos que trabajar con las personas para saber qué sienten, qué piensan y qué experimentan, y obtener de ellos y con ellos los elementos para el diseño. Y este diseño se va a convertir en coordenadas espaciales. Por eso hablo del modelo para diseñar como un conjunto de coordenadas espaciales para el diseño.
El modelo, ¿cómo nació? Las primeras investigaciones sobre la materia se basaron en la necesidad de facilitar la orientación y la deambulación mediante estudios de percepción. Bueno, yo estuve 2 años haciendo el final de la maestría, 1 año y medio estuve redactando este trabajo. Y en ese momento, sin teorías y experiencias previas, parecían las más idóneas para abrir un camino, los elementos de la percepción, porque cuando hablamos de percepción, hablamos de cómo las personas transforman lo sensorial en lo cognitivo a través de la experiencia perceptiva. Entonces, la experiencia de la percepción me dio los primeros instrumentos acerca de cómo resolver los problemas de desorientación espacial de las personas. Y muchas de estas claves podían encontrarse en la lectura de la Gestalt. Pero otras, si bien se incluían en estas, carecían de explicación científica, porque la Gestalt lo que hace es determinar principios descriptivos sobre el proceso de la percepción visual. Pero ¿dónde ocurren estos procesos? ¿Por qué ocurren? Y por qué, sobre todo, las personas tienen muchas veces dificultades de percepción, y ahí es donde empecé a trabajar con neurociencia. Entonces, para los que conocen mi modelo, esto les va a lo mejor sonar repetitivo, pero lo voy a decir para aquellos que no lo conocen. El modelo crea unos principios universales que son neutralizar el efecto laberinto. El efecto laberinto es un efecto de la percepción espacial que yo dije que era lo más, digamos, lo más complicado de superar en relación con el espacio. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando un espacio tiene un efecto laberinto por la confusión que hay interna del propio diseño, yo creo que lo que hay que hacer es imponer el principio universal de la neutralización del efecto laberinto, ya que es la principal barrera para la orientación en el espacio. Por supuesto que la palabra laberinto existía, es decir, yo no inventé el laberinto apareció en la época griega, pero es que el laberinto griego era algo para divertirse o para confundirse precisamente, pero nosotros no queremos que las personas se confundan, nosotros lo que queremos es romper el efecto laberinto creado por unos espacios que no orientan, que no direccionan y que no informan y que no son comprensibles. ¿Cómo hay que neutralizar el efecto laberinto? Acoplando perfectamente todos los encuentros entre diferentes espacios y rompiendo también las encrucijadas. ¿Para qué? Para evitar, sobre todo, confusión y desorientación. Pero sobre todo, ¿qué hay que hacer? Eliminar obstáculos de diseño, porque los obstáculos del diseño, la complejidad que a veces tiene el diseño, impiden centrar la atención, la memoria, la alerta, la vigilancia del cerebro. Y cuando tenemos problemas porque la arquitectura no es suficiente para romper el efecto laberinto, tenemos que crear referencias o inferencias con señales de texto, gráficas y simbólicas. Pero siempre esas referencias o inferencias son de lugar. ¿Qué quiere decir de lugar? Que aunque la arquitectura tenga un efecto laberinto dentro de su diseño, por las razones que sean, lo que hay que ver es cada lugar de esa arquitectura, qué soluciones me están pidiendo. No es lo mismo un pictograma que un elemento escrito, no es lo mismo un elemento escrito que una gran figura como vamos a ver ahora. Entonces, las palabras claves son efecto laberinto, encrucijada, obstáculos físicos y de la percepción. Y referencias, inferencias, rutas de acceso y lugar adecuado para la información. Estos que hemos visto son los principios universales de mi modelo. Esto es mío, lo he creado yo, lo he pensado yo y lo he enriquecido con lo que me han dado muchos autores que hablaban de la percepción. Pero los principios del diseño, como arquitecta pienso que tiene que haber unos principios del diseño. ¿Por qué? Porque el diseño se hace mediante componentes
arquitectónicos. Entonces, los principios del diseño son crear un efecto umbral. ¿Qué quiere decir un efecto umbral? Es que en espacios longitudinales hay que marcar distancias para evitar alteraciones visuales, emocionales y mantener la información en la memoria, que nos dura muy poquito tiempo. En la memoria de trabajo, no sé si vosotros sabéis que la memoria operativa o de trabajo dura escasos segundos en el cerebro y por lo tanto, cuando yo estoy abajo en mi casa, en la planta baja, y quiero subir a buscar un libro que está en la planta alta, cuando llego arriba ya no me acuerdo de que yo subí a buscar un libro. Por lo tanto, si en el camino, en un edificio, se colocan marcadores y distancias orientadoras, voy a evitar que la memoria pierda esa información y me mantenga permanentemente al tanto de lo que yo estoy deseando encontrar. ¿Qué quiere decir efecto agrupación y segregación? Es otro principio del diseño. Si yo quiero que algo resalte, lo tengo que hacer resaltar, como veremos ahora. Por ejemplo, frente a un grupo de colores, una pantalla blanca, coloco un elemento rojo o verde, y esto es la segregación de la pantalla blanca del elemento rojo o verde. ¿Por qué? Porque el efecto agrupación y segregación es un importante fenómeno de la percepción visual como organizador visual. Y las formas son fundamentales también, ¿vale? Crear referencias con la forma, con la semántica, el significado de las formas. ¿Por qué? Porque el diseño debe ser resultado de forma, función, imaginación, creatividad, y se procurará que la semántica de esas formas exprese algo, sea orientadora, no se haga porque sí. Aquí tenemos el modelo, todos estos son proyectos. El de la cesta no es un proyecto mío, pero las fotos de arriba sí son como adaptamos una universidad en La Salle, en Madrid, creando efecto umbral. ¿Qué pasa? Que los alumnos querían llegar al aula a 12 o a 11 y no sabían nunca dónde estaba. Entonces hemos creado efectos umbrales en dirección hacia las aulas y de salida hacia la puerta del edificio. Si esto es importantísimo, siempre si hay entrada tiene que haber salida. Y tenemos que colocarlo para que las personas no pierdan esa orientación que en casos de emergencia es fundamental. Entonces, creamos el efecto umbral, agrupación, segregación, el amarillo en este caso, por ejemplo, se destaca respecto de los cuadrados azules. Y sobre todo referencias e inferencias con las formas. Esa cesta no es una cesta, es un edificio de oficinas de una fábrica de cestas, que es un edificio americano de Estados Unidos, que se les ocurrió hacer un edificio con forma de cesta para que la referencia a la forma signifique que eso es una fábrica de cestas. Y esto es lo más importante del modelo, porque son los componentes del diseño. Vamos a ver, nosotros tenemos que organizar desde el punto de vista formal y funcional los edificios. Cuando no están correctamente diseñados, porque tienen, digamos, errores en el diseño, y porque sí hay edificios o entornos que tienen dificultades de orientación, porque tienen errores en su diseño, lo que tenemos que hacer es como recuperar esa estructura. ¿Y cuál es esa estructura? Básicamente, lo primero que tenemos que ver es cuál es esa organización, ya sea de formas o funciones. ¿Qué funciones ocurren ahí? Pues en ese gráfico dice que hay fisioterapia, que hay psicología, que hay terapia, que hay sala multisensorial. Esto es un centro de día de mayores. Entonces, lo primero que hicimos fue organizar desde el punto de vista funcional las relaciones y ver si había fallos en las relaciones y reajustar las relaciones, porque cuando el funcionamiento de un edificio no es correcto, es, por ejemplo, cuando en lugar de poner un elemento de información a la entrada de un edificio, colocamos unos baños, la gente no se puede informar
porque no va a ir a informarse a un baño, tiene que informarse en un centro de información. Bueno, es que hay muchos edificios que no tienen centros de información, ¿vale? Entonces, la organización funcional es determinante del funcionamiento de un edificio. Y para eso, ¿qué tenemos que detectar? Los nodos, los circuitos y las sinapsis espaciales. Un momento, perdón, que me están pidiendo. Ah, perdón, me están diciendo si necesito agua. Vale, muchísimas gracias, Andrea. Tengo agua, gracias. Perdón. Y gracias, Andrea, por estar preocupada. Bueno, entonces decíamos que ¿cómo vamos a organizar el desenvolvimiento espacial de ese edificio? Tengo que identificar los nodos. ¿Y cuáles son los nodos? Los nodos son los centros focales, ¿vale? Entonces, los nodos son de acceso. El nodo de acceso, si no recibe, si no informa y no orienta, no es nodo de acceso, es encrucijada. Y ahora lo vamos a ver en los indicadores de accesibilidad cognitiva. El nodo de acceso tiene que recibir, informar y orientar, y para eso tiene que tener un diseño especial para recibir, informar y orientar. Los nodos en secuencia, ¿qué son? Pues nodos son centros focales que van apareciendo a lo largo de los distribuidores del edificio. Y siempre, si son en secuencia, tienen que orientar y direccionar. Un nodo que no es en secuencia, es decir, que no orienta y direcciona, es una encrucijada. Y una encrucijada es un punto de estrés negativo para las personas. ¿Y qué es un nodo centralizador? Es algo que concentra actividad. No sé si recordáis el Guggenheim que os mostré antes, que había un atrio. Bueno, pues el nodo centralizador del atrio del Guggenheim concentra la actividad más importante de un museo muy complejo, pero que gracias a ese nodo centralizador impide que las personas se desorienten. Luego, entonces, entramos en los circuitos, que son los pasillos, pero los circuitos de relación y acceso a actividades muchas veces nos confunden. ¿Por qué? Porque tienen puertas iguales, o porque no tienen puertas y no sabemos hacia dónde vamos, o porque las puertas no tienen indicaciones. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Identificar los circuitos con guías, o bien con contrastes de color, recordáis lo de la percepción, o bien colocando umbrales con distancias orientadores de las personas. ¿Y qué es la sinapsis espacial? La sinapsis espacial, le tomé la palabra sinapsis a Ramón y Cajal, porque son los puentes de unión entre los diferentes nodos y circuitos. Si las sinapsis no están resueltas, no reciben, no informan y no orientan. La sinapsis te tiene que recibir para informar y orientar también. Es como la sinapsis cerebral. Si la sinapsis no conecta las neuronas, que se produce una rotura, un problema cerebral. Aquí tenéis cómo está resuelto. Este es un centro de día para mayores donde identificamos los nodos funcionales, los nodos de espera, en secuencia de distribución, cómo se accede y se sale, el acceso a la salida del edificio, y todos los circuitos con diferentes colores, porque ya esos circuitos nos estaban orientando en cuanto a cómo teníamos que resolver luego los elementos para orientar a las personas mayores, que en la planta baja tenían problemas físicos, pero en la alta eran personas con demencia. Entonces, la síntesis del modelo es la secuencia. La secuencia comprensible se hace en base a estructuras circulatorias accesibles que se leen en plantas, secciones y alzados. No puedes decir, bueno, yo tengo una planta comprensible. No, tú puedes tener una planta comprensible, pero cuando levantas como arquitecto la planta, resulta que no son comprensibles las secciones y que tampoco son comprensibles los alzados. Por lo tanto, la secuencia comprensible es el proyecto de arquitectura.
Las secuencias optimizan la ejecución mecánica de la secuencia motora. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no resuelvo una secuencia comprensible espacial, no optimizo una ejecución mecánica en el cerebro. Cuando el cerebro optimiza la ejecución mecánica de los movimientos, funciona mucho mejor. Esto no lo he inventado yo. Esto lo han dicho los investigadores, que lo que hacen es investigar trozos motores en el cerebro por secuencias. Por lo tanto, si las secuencias son comprensibles, el cerebro va a funcionar mejor, incluso con un deterioro cognitivo. Y la secuencia debe ser previsible. Si yo sé que hubo antes y que habrá después, me voy a sentir muchísimo más cómodo, muchísimo más tranquilo. Y esto es para todas las personas, pero especialmente personas con discapacidad intelectual, con autismo sobre todo, y personas mayores. Y las referencias de tipo y lugar, de tipo y de lugar, ya sabéis que se producen a partir de aspectos formales, colores, elementos gráficos, escritos y, por supuesto, iluminación. ¿Vale? Es decir, recordar la secuencia comprensible a través de la organización formal funcional. Aquí dice sensorial, porque en el caso del autismo la organización sensorial es fundamental para que las personas con autismo funcionen adecuadamente. Y las relaciones a través de nodos, circuitos y sinapsis espacial. Y como veis aquí, esta es la síntesis del constructo del sistema espacial de apoyo hecho en base al modelo para diseñar espacios accesibles, donde vemos aquí relaciones para la seguridad, nodos, circuitos y elementos que no son espaciales, que son elementos escritos, gráficos y los símbolos. Y a la izquierda, ¿qué veis? La organización funcional del edificio que tengo yo como arquitecto que decidir previamente a establecer todas estas relaciones para la seguridad espacial. Lo de abajo lo voy a dejar para luego. Entonces, la metodología participativa nace del modelo trabajando con personas con discapacidad intelectual. ¿A través de qué? Trabajando con usuarios con discapacidad intelectual, lectura fácil en las guías de información, capacitaciones para las personas con discapacidad intelectual, haciendo con ello las evaluaciones y el posterior diseño, y todo este conjunto da como resultado una publicación de un índice de accesibilidad cognitiva. Esto es el proceso participativo de inclusión y formación. Estas personas que están sentadas son personas de la Comunidad de Madrid, con las cuales nosotros hicimos un trabajo de capacitación primero y de validación después de edificios en base al modelo para diseñar espacios accesibles y a los indicadores de accesibilidad cognitiva. Esta publicación la podéis conseguir porque se descarga gratis, y las personas a la izquierda estábamos todas muy felices de que se hubiera podido hacer este trabajo de diagnóstico de accesibilidad cognitiva en espacios y entornos de trabajo. Primer objetivo, padrón. A por ello. Entonces vamos al padrón, que es un sello que te ponen en una hoja para que te empadrones como que vives aquí, ¿no? Vale, entonces... No lo sabemos dónde está. No, aquí no encontramos. ¿Damos una vuelta o intentamos ir como has dicho? Intentamos hacer como he dicho. Sí. Si algo lo pilla. Venga, vamos para arriba. Vamos para arriba. Aquí la ventana está. ¿Y por qué lo sabes? Porque lo he visto por el dibujo de David. ¿Algunas líneas que pusiéramos para que os orientaran mejor? En el suelo líneas amarillas, que no hay. Líneas de colores, ¿no? Sí, porque así la gente llegaría. Vale, pero si viene alguien, ¿qué tendría que hacer? Preguntaba. Preguntar porque no hay ni un cartel ni una No, señal ni nada. había que ponerle. ¿Ponerle qué? La línea. Una línea y un cartel. A ver si encuentras también el baño, Dani.
Porque te ha dicho Dani, ¿qué dices? ¿Y el de, Lo he visto yo antes. Ah, que lo has visto. y el de chicas? ¿Cuál es el de chicas? Este. ¿Y por qué lo sabes, Dani? Bueno, como le ponemos en el cartel de señora. O sea, porque sabes leer. Lo de la flecha, que vienes caminando y que ponga una flecha y que luego tuerza la misma flecha y que luego señalen el registro. Aquí. ¿Qué le pasa a la silla de ruedas aquí? No, de la silla de ruedas, que uno si viene con la silla de ruedas, pues está muy alto para... Gracias, Óscar. ¿Cuál era el problema de ese cartel, Sergio? ¿Qué te parecía que era? Pon el ascensor. Ay, Dios, ¿qué has hecho? ¿Pero tú qué creías que era? El baño de chico. ¿Qué estáis buscando? El arquitecto. El arquitecto. Vale. Por favor. El arquitecto. El arquitecto. Y después otra vez hacia la izquierda, ¿vale? 2 veces a la izquierda. Y después a la derecha. ¿Vale? No puedo. Seguimos a ver qué hay. Emma, yo creo que está por aquí. ¿Tú crees? A ver. Qué difícil de llegar, ¿verdad? No hay carteles, no hay nada. ¿Qué creéis que falta para poder llegar a este sitio? Carteles, porque solo hay Mira, arquitecto. Arquitecto, por fin. ¡Vamos! Os ha costado, ¿verdad? Ahí. ¿Seguro? Sí. ¿Seguro? ¿Y por qué sabes qué es esto? ¿No que sabes qué es esto? A ver. Por esto. ¿Y ahí qué pone? Si tú no sabes leer. Por el dibujo por el de abajo. Por lo de abajo. Ahí pone horario de visitas. Por el dibujo, David. No hay ningún dibujo. ¿Qué le pasaba a la oficina de arquitecto? Que estamos escondidas, no vez hemos llegado. ¿Pero hay alguna señal que lo indique? No. 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 ¿Y hay algún obstáculo sí que habéis encontrado? 2 baños y yo dibujo con la flecha. ¿Para eso para qué? ¿Esa flecha de qué? ¿Qué te está indicando? El baño. Eso te está indicando el baño, ¿no? Sí. Si el salón de plenos está allí, ¿dónde pondríais el cartel grande? Ven aquí, Óscar, ven. Pondría aquí carteles porque a veces en los hospitales y eso hay carteles aquí, hay flechitas para que te indiquen. Como un caminito. Sí, Como un el caminito. salón de pleno. Vale. Muy bien. Y luego en las paredes pues pondría más carteles o más flechitas en las paredes para que te vayan indicando, como por ejemplo Rayitas. para que te vayan indicando dónde está El salón de pleno. La idea es cómo podríamos conseguir que la gente se pudiera orientar sin preguntar a nadie. Pero sin preguntar hubieras encontrado. más complicado. Más Más complicado. complicado, David. Entonces, si hay que preguntar mucho, ¿es accesible o no es accesible? ¿Es fácil o es difícil? No, es difícil. Preguntarle ¿Y qué es lo que vamos a hacer para que sea fácil? ¿Qué le vamos a poner en el ayuntamiento? Esto. ¿Y qué más? una maqueta o una especie de plano en un corcho que esté en un corcho, pero que haya puntos de colores en cada planta. La primera verde, la segunda rojo, la tercera amarillo. Y así no se perdería tanto la gente ni preguntaría tanto. Bueno, Que preguntar es bueno, pero encontrarlo por ti mismo es mejor que preguntar. ahí está, ahí estamos. Porque si no hay... Claro. Eso es lo más importante. Porque ¿qué pasa si no hay nadie para preguntar? Nos perdemos. Nos perdemos. Como te pasó en el metro, ¿no?
Pues eso es lo que vamos a proponerles, si os parece, chicos. ¿Vale? Un aplauso. Sí, señor. Bueno, creo que esto ha sido como muy, muy gráfico, es decir, ¿se puede trabajar con personas con discapacidad intelectual? No, hay que trabajar con personas con discapacidad intelectual o del desarrollo o con autismo, personas mayores, para que ellas nos digan cuáles son sus dificultades, cuáles son sus deseos, por qué ellos necesitan desplazarse de un espacio hacia otro sin contar con apoyos, porque el apoyo al fin y al cabo es una dependencia. Entonces, ahora pasamos al punto siguiente. ¿Es posible establecer un sistema de evaluación del comportamiento de las personas? Porque los indicadores de accesibilidad cognitiva son indicadores para saber cómo se comportan las personas en su deambulación en entornos y edificios. ¿Para qué? Para garantizar su autonomía. Entonces, ¿es posible establecer un sistema? Sí. ¿Mediante qué? Mediante un sistema de apoyos, mediante la organización formal y funcional ¿de qué? De nodos, circuitos y puentes o enlaces, mediante una semántica clara que sea coherente con la organización del edificio, su forma y sus funciones, siempre teniendo en cuenta que el edificio tiene que estar identificado, porque si no, no vamos a poder acceder, la puerta principal identificada, que tiene que haber unidad gráfica o de texto, y siempre tiene que haber ausencia de interferencias visuales y físicas de la percepción, y secuencias sin fracturas, que no haya puntos negros o encrucijadas. Esto es una síntesis muy sintética de los indicadores. Los indicadores de accesibilidad cognitiva se puede afirmar que han mostrado su eficacia para determinar si un edificio es cognitivamente accesible o no, ya que un aumento en su puntuación coincide con el aumento de la continuidad en la secuencia. ¿Recordáis la importancia de la secuencia en el cerebro de la accesibilidad? Lo que veis ahí es una monografía donde está publicado con descarga gratis el estudio de indicadores de accesibilidad cognitiva en entornos y edificios coordinado por Rosario Valdivielso en la Universidad de La Salle en Madrid, y que lo llevamos a cabo un grupo de arquitectos con estudiantes de la Universidad de La Salle y 35 personas con discapacidades intelectuales o del desarrollo. Y aquí tenéis un esquema, que por supuesto es nada más que un esquema, porque esto está en la publicación que se llama Índice de Accesibilidad Cognitiva. Si me van a entregar ahora el libro y os voy a mostrar, aunque lo tenéis luego, ¿vale? No sé si lo veis, espero que se vea. Es el libro de accesibilidad, de los indicadores o índice de accesibilidad cognitiva, que en este caso es en papel, pero que también está publicado en ebook. Entonces, ¿qué hacen, ¿qué hacen los indicadores? Hay 28 indicadores donde te exponen, con respecto al entorno, se reconoce el edificio, la semántica es clara, si hay espacio exterior o puerta, la puerta destaca. Bueno, no voy a seguir adelante porque es muy complejo, hay que leerlo con mucho detenimiento, hay que analizar cada uno de estos indicadores, saber si realmente existen esos indicadores o no existen. Por ejemplo, nodo direcciona en secuencia. Entonces dice, el nodo se identifica en todos los circuitos sin problemas. ¿Qué significa eso? Que hay accesibilidad. Se identifica en algunos espacios, pero que no se identifica en otros. Pasamos al siguiente, se identifica
con dificultad. Lo muestro aquí con la flechita. Se identifica con dificultad desde y hacia el espacio. Y aquí dice, se identifica pero no direcciona. Y no hay nodos que direccionan. Y esto es el 0 accesibilidad cognitiva. Y así, cada uno de los elementos, nos vamos a la sinapsis, nos vamos al circuito accesible, y esto lo tenemos que hacer para todos los nodos, ya sean de acceso o en secuencia, y para todos los circuitos accesibles, porque aquí dice circuito accesible, que puede ser que resulte que no sean accesibles, cuando no hay ningún tipo de marcador en el circuito. Entonces, estos indicadores de accesibilidad cognitiva, que son 28 en el libro del índice de accesibilidad cognitiva, se amplían cuando estamos trabajando con personas con autismo, y para eso está el libro de arquitectura y autismo, y con personas con mayores, y para eso está incluido estos elementos indicadores en el libro de personas mayores, ¿vale? Todo esto está publicado afortunadamente en ebook, por lo tanto lo podéis comprar en cualquier punto del mundo donde estéis en este momento. Y ahora pasaremos a algunos ejemplos rapidito para poder pasar a algunos aspectos de neurociencia y arquitectura. Aquí voy a reconocer el edificio. ¿Dónde estoy? Pues estoy identificando el edificio a distancia. Como no se identifica, no se ve, porque el edificio no goza de esas características, pues he tenido que crear yo la identificación a distancia, ya sea para acceso de personas con algún tipo de problema físico y van en silla de ruedas, o para aquellas personas que no tienen este tipo no necesitan esta accesibilidad física y pueden subir una escalera. Entonces, para el acceso principal con escalera está 50 metros. Pero los otros accesos al edificio A, B y C del campus, La Salle, hay el acceso interior sí es accesible, y para eso está indicado en el cartel que veis a la izquierda o bien a la derecha. Aquí me pongo de frente al edificio, y en el caso de La Salle se distingue perfectamente porque está lleno de elementos informativos. En el caso de la derecha de Afanias, no se sabía que eso era un edificio, era una residencia de personas con discapacidad intelectual ya mayores que vivían en esta residencia, y cuando iban las personas, los familiares, los amigos a visitarlo, pues no sabían dónde estaba la entrada del edificio. Ahora sí, ya se distingue. Aquí tenemos la puerta principal, identificada tanto para silla de ruedas como para personas que pueden bajar una escalera. Aquí tenemos la organización funcional de la Universidad de La Salle, diferenciada desde el punto de vista perceptivo por colores, a la izquierda, y a la derecha, esto es un centro de educación para personas adultas con discapacidad, también diferenciada, la planta baja por un color y la planta alta por otro. Aquí tenéis nodos o centros focales de acceso, ya que el acceso no recibía, no acogía, no informaba, no dirigía y no direccionaba, ¿vale? Entonces nosotros colocamos elementos para recibir, acoger, informar, dirigir y direccionar. A la izquierda tenéis el nodo del centro de adultos, en el centro tenéis La Salle, y a la derecha tenéis el centro residencial para personas residentes con altas condiciones de discapacidad intelectual. Seguimos con centros focales en secuencia, no solamente el de ingreso. A la izquierda está el centro focal de información, tenemos el centro focal y el punto I de información. A la derecha tenemos el punto de información, otro punto de información, y volvemos a tener elementos en secuencia, son las flechas que nos van llevando con sus colores, con sus formas diferenciadas, hacia los diferentes sitios de la universidad, en este caso, La Salle de Madrid. Los circuitos accesibles con umbrales, ¿qué me marcan? ¿Referencias o distancias? En el caso del cartel que veíamos antes, marca distancias, aquí dice 50 metros.
En los otros dos casos, que son en el interior del edificio, me referencia lo que voy a encontrar en el hall siguiente, con un color que me lleva al color hall gris, o aquí me lleva al aula 12 o al aula 11 color azul. Estos son guías de continuidad, circuitos con guías de continuidad, basadas en ¿qué? En colores, basadas en formas, basadas en elementos figurativos, y porque nosotros en nuestro trabajo de accesibilidad cognitiva prácticamente usamos nada más que pictogramas para elementos como muy fáciles de ser identificados, como por ejemplo los aseos, porque la gente ya conoce mucho el pictograma hombre y mujer para aseos, pero para cualquier otro tipo de guías de movilidad utilizamos la figura real, que en este caso es medio pictograma, medio figura real, pero con el tamaño de la persona, no de 10 centímetros. Y ya, luego a partir de ahora empezamos ya a utilizar personas reales, incluso sacando fotos a las personas. Aquí tenéis circuitos accesibles indicando movimientos, derecha e izquierda, subir, y si subes te vas a encontrar con los aseos, y si vas a la izquierda te vas a encontrar con el Centro Municipal de Mayores. Y si vas para adelante, te vas a encontrar con el Centro de Día Municipal Esfinge. Aquí tenéis las guías de continuidad por color y por actividades, porque el amarillo no es solo la actividad amarilla, es actividad donde pueden estar hombres y mujeres, y en cambio el azul es solo para hombres y para además personas con discapacidad intelectual ya muy mayores y con mucho deterioro cognitivo. Ya veis que las guías de continuidad utilizan formas, colores, figuras, pero determinando que el amarillo es diferente al azul. No lo ponemos por casualidad. Aquí volvemos a tener contraste de formas y funciones. También empezamos a utilizar circuitos accesibles con arquitecturas efímeras. Y aquí tenéis los carteles identificados por colores, por pictogramas, por secuencias. Aquí tenéis la sinapsis, que esto es importantísimo, porque este era el centro de día para personas adultas con discapacidad, no, perdón, el centro de educación de adultos para personas que iban, personas con discapacidad. Entonces nosotros teníamos que romper esa dificultad de la sinapsis. ¿Para dónde voy? ¿Para la derecha o para la izquierda? ¿Para adelante o para atrás? Pues aquí tenemos los identificadores en sinapsis que siempre me dicen lo que hay delante, y si me voy a la otra parte de la sinapsis voy a encontrar lo que hay detrás. Es decir, siempre los carteles los hacemos identificando el anverso y el reverso. Aquí tenéis una perspectiva general y espacial de ajustes. Este es el Centro de Educación de Adultos el Centro de Educación de Adultos de Pozuelo, donde a la izquierda tenéis lo que había antes, un pasillo completamente gris y tristísimo, y además que no me conducía a ningún lado, y a la derecha tenéis ya los elementos en una panorámica desde la entrada, que desde la entrada me está indicando que hay en planta baja, que hay en planta alta, por colores, por formas. Aquí yo lo incorporo porque esto es un diseño que, aunque después me dijeron las chicos que colaboraban conmigo, los jóvenes con discapacidad, que esto no se identificaba como una iglesia, pues para mí sí, yo realmente lo veo como una iglesia. Entonces, el diseño tiene que identificarse a través de su forma. ¿Por qué lo puse? Porque a la izquierda es una iglesia, pero a la derecha, estas ventanitas que veis aquí, son de un centro administrativo que tienen estas personas religiosas. Entonces, ellos alquilan el centro religioso, ¿vale? No el centro religioso, es un centro de oficinas, que antes era centro religioso, y que al cambiar la actividad, cambió también el diseño de la fachada para que no se confundiera con lo que había en la iglesia, que era el centro realmente religioso. Aquí tenéis el diseño de centros, que se identifican como centros que atraen.
el diseño de centros. Este es el Guggenheim, esto es el atrio del Guggenheim, que comenté que orientaba, que dirigía, y que realmente la gente no se puede perder en este edificio, aunque es muy complicado, porque tiene un atrio que centraliza y orienta las personas, como este edificio, el centro focal de este edificio, que es una corrala madrileña. Este es un edificio que hice yo hace unos cuantos años, donde hay un centro focal que orienta a las personas. Y a partir de aquí, no sé si hay que ir un poquito más rápido, nos orientamos en otro terreno, la arquitectura y la neurociencia, para personas con discapacidades, adultos y mayores, y personas con trastornos del autismo. ¿Qué hice yo para pasar de todo lo anterior, que se centraba tanto en lo perceptivo, a la neurología de la conducta y la neuropsicología? Bueno, lo que hice fue estudiar neurología de la conducta y neuropsicología. Tuve que estudiarme unos documentos muy buenos que hay en Madrid, publicados por gente de especialista en estos temas. ¿Y qué hice? Identifiqué perfiles neurológicos. ¿En base a qué? En base a cómo era el perfil neurológico relacionado con qué. Con la visión, con la audición, con la movilidad, con la percepción, con la relación entre la memoria y la atención, en las relaciones entre la memoria, la atención y la movilidad de las personas. Y así definí yo, y eso lo tenéis en el libro que se llama Seguridad Espacial Cognitiva, también lo tenéis en el de mayores y también en el autismo. Identifiqué perfiles neurológicos que, una vez identificado la dificultad de cada uno de estos perfiles, ¿por qué? Porque sus funciones neurológicas, sus mecanismos están afectados. Yo lo que hice es crear unos patrones de escenarios espaciales para resolver las dificultades de estos perfiles neurológicos que yo previamente había identificado. Es decir, que identifiqué las características del perfil a través de ¿qué? De bloqueos o cortes en la continuidad de los impulsos nerviosos para captar, transportar, procesar y elaborar respuestas motoras, porque lo que queremos nosotros es que esos patrones de escenarios espaciales sirvan para que las personas se puedan movilizar en un entorno y dentro de un edificio, que son patrones de escenarios espaciales para entornos y para arquitectura. Por ejemplo, en el caso de los mayores, que hay lesiones cerebrovasculares y el envejecimiento contribuye al deterioro cognitivo, yo estudié que todo esto está asociado ¿con qué? Con disminución en la velocidad del procesamiento. Entonces hay un perfil de velocidad del procesamiento, que hay un deterioro del funcionamiento ejecutivo. Entonces hay un perfil del funcionamiento ejecutivo. Se ve afectada la conectividad cerebral, que es la capacidad de conectar regiones del cerebro de forma eficaz. Entonces, determiné perfiles con dificultades de conectividad cerebral, ¿vale? Y entonces, de esta manera, identificando, claro, estudiando mucho neurología del comportamiento y de la conducta, identifica estos perfiles que veis aquí y que es perfiles neurológicos relativos a la identidad personal en relación con el espacio, en relación con funciones ejecutivas, perfiles visuales, auditivos, de la percepción, cognitivos, de la memoria y la atención, y motores. ¿Por qué motores? Porque yo como arquitecto quiero preparar a las personas con mi arquitectura para la acción. Entonces, primero que hice, ver cómo se comportan el cerebro en su funcionamiento sin bloqueos, y con bloqueos en los impulsos nerviosos que pudieran estar afectando a la capacidad funcional de las personas para desarrollar experiencias
sensoriales, visión, audición, somatosensorial. ¿Y para qué? ¿Para qué? Para transformar lo sensorial en percepción y cognición y provocar acciones motoras y las personas puedan moverse en el edificio que yo estoy diseñando. Entonces, aquí dice que atendiendo a las funciones neurológicas se identifican perfiles. Entonces, ¿para qué me sirven estos escenarios o patrones espaciales o perfiles neurológicos? Lo que hago es identificar el perfil neurológico. A cada perfil neurológico le asigno un escenario espacial. Y ese escenario espacial es como un código, porque no hay normas, ¿vale? Entonces, esa codificación que hago yo en base a cada uno de esos perfiles espaciales, estas reglas equivalen a un código que utilizo yo en mis diseños, o bien el diseñador que quiera leer mis libros pueden utilizarlos en sus diseños. ¿Para qué? Para ser decodificados y comprendidos por los usuarios. Un escenario espacial acorde con un perfil neurológico con determinados tipos de bloqueo, un escenario espacial ajustado a un bloqueo cerebral va a ser decodificado y comprendido por los usuarios. Aquí entramos entonces los adultos mayores. En base a todo lo que dije anteriormente, hay que hacer proyectos de nueva planta o voy a hacer yo ajustes a los perfiles neurológicos de mis personas mayores en los centros de día del Ayuntamiento de Madrid, que es donde yo trabajo. Entonces, tengo que tener en cuenta siempre la secuencia, trabajar con formas y colores, con memorias externas, que vamos a ver ahora, para que puedan reconocer el camino. ¿A dónde? Fundamentalmente las personas tienen que ir a los aseos, saber dónde está la derecha y la izquierda, pueden haber perdido, pueden tener apraxias, que es haber perdido la memoria de determinados gestos, y siempre tengo que anticipar para que sepan hacia dónde tienen que ir y luego puedan regresar. Tengo que prestar atención a su atención, valga la redundancia, ¿a través de qué? De dígitos, de evitar bloqueos, de utilizar lo que se llama el control atencional, evitar la fatiga del comportamiento, activarlos física y neuronalmente. Y aquí entonces tenemos un edificio que antes no tenía elementos de orientación y que ahora yo he organizado desde el punto de vista funcional y sensorial para orientar y dirigir. Lo que veis ahí es un edificio que antes era completamente blanco y que ahora ha ganado. El de la izquierda son apartamentos para mayores y el de la derecha es un centro para personas con demencia o determinados problemas físicos que se orientan por colores y formas. Las formas se suman a los colores para orientar a las personas. Aquí hay formas y colores. ¿Por qué formas y colores? Porque también se ha investigado que la percepción del color es antes que el concepto. Es el concepto, el amarillo, es antes, el color amarillo es antes que el concepto terapia ocupacional, que además es redundante porque aparece el color amarillo, la palabra terapia ocupacional y los señoritos que están ahí dibujados, los pictogramitas, que no son pictogramas, son figuras humanas, pero pequeñitas. Y sin embargo, donde dice sala de fisioterapia, ya son figuras humanas que conducen a las personas a terapia ocupacional o fisioterapia, donde tengan que ir. Y son figuras humanas, identificándose con ellos, para que los acompañen. Entonces, el color es un elemento que yo llamo constructivo y organizador. No solo organiza, construye el espacio también. A través de contrastes, elementos salientes, favorece esto la atención y la memoria. Aquí voy identificando el camino, hay anticipación, aquí tengo cómo voy ingresando arriba, cómo me encuentro con los elementos de información y cómo en el interior del edificio los colores van creando la zonificación que anteriormente no existía. Estas son memorias externas para reconocer el camino a los aseos, y cuando llego al aseo me encuentro que puedo entrar al aseo de señores, al aseo de señoras que tienen sillas de ruedas o no,
y que además es color pasillo, es decir, cada pasillo, el de la derecha, estaba identificado, no sé si lo recordáis antes, por un color. Bueno, pues estos elementos de orientación para entrar al aseo son figuras, son de texto, son de colores y son de formas. Esto es derecha e izquierda. Las figuras de abajo, veis que estoy yo ahí, de pie, en negro. Bueno, pues invertir la figura para que veáis que se puede ir hacia la derecha y hacia la izquierda, colocando el elemento gráfico en un sentido o en otro sentido. O puedo colocar elementos directores de color en el suelo, porque ahí el color, esas direccionales que coloco en los laterales, ya se convierten en directores formales hacia donde tienen que ir las personas para encontrarse con lo que está fuera de la visión. Cuando hay problemas de dificultades de entrada dorsal ventral en el cerebro, ¿qué quiere decir dorsal ventral? Que puede haber lentitud para identificar objetos. Eso es dorsal ventral, ¿vale? Entonces, se puede resolver mediante mensajes con guías visuales, como por ejemplo, en esta puerta que antes era marrón y que no se sabía muy bien dónde estaban los picaportes, ahora están referenciados y señalados y descritos casi con color. Por ejemplo, el pomo de la puerta, o bien con figuras, o con elementos gráficos o escritos. La memoria de los gestos, de las apraxias, se pueden reactivar a través de las figuras imitables. Si yo quiero imitar, y entonces me pongo frente a la figura, y hay un señor caminando, y ejecuto, porque tengo dificultades, porque tengo una apraxia, tengo el almacén de mi memoria de los gestos está afectada, se llama praxicón, y entonces me coloco frente a ese señor que está caminando y reproduzco el gesto del señor, aun cuando yo tenga dificultades de almacenaje de la memoria de los gestos. La ruta del símbolo, que ya lo expliqué antes, se logra mediante los números, y sobre todo cuando hay bloqueos, por ejemplo, en el caso de personas con Parkinson, se colocan unos elementos en el suelo para desbloquear la caminata. El equilibrio hay que tenerlo en cuenta, hay que tratar de favorecer la función visoespacial, hay que mantener el equilibrio corporal, hay que tratar de que ellos puedan mantener la coordinación de los movimientos, y todo esto lo hago con los elementos de color, de forma, de función. ¿Qué es el control estimular? Es algo muy importante, porque el control estimular son estímulos alternativos que ayudan a desarrollar nuevas conductas. Por ejemplo, patrones de comportamiento funcionales. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, cuando las personas con demencia están permanentemente yendo a la puerta de entrada del edificio, porque la puerta de entrada no está al alcance de todas las zonas de circulación, lo cual es una dificultad, un error del proyecto. Es decir, una puerta de acceso a un edificio donde hay personas con demencia no puede estar en relación con las zonas donde ellos están permanentemente deambulando, porque la puerta de entrada es un estímulo muy alto, ya que ellos lo que quieren es irse, quieren irse a su casa, quieren irse a la calle. Por eso las personas con demencia abren las puertas y se escapan, son escapistas, son igual que las personas con trastorno del espectro del autismo, que son escapistas. Entonces, ¿qué hacemos? Crear estímulos alternativos que ayudan a desarrollar nuevas conductas. ¿Qué estímulos alternativos? Por ejemplo, lo que ponemos son estores que tapan, que disimulan, pero no anulan la puerta. Lo que hacen es dirigirlos a los aseos, que es algo que les gusta mucho ir a las personas mayores, a los aseos. Entonces, el control estimular son estímulos alternativos que ayudan a desarrollar nuevas conductas o patrones de comportamiento funcionales y adaptativos. ¿Por qué? Porque falla el control interno de la persona, ya sean mayores, personas con el trastorno del espectro del autismo. Y sobre todo, ¿qué hacemos en los edificios? Activar
activar su función física y neuronal. Todos estos elementos que veis ahí están dibujados en una zona de gimnasia que hemos creado dentro de un edificio de un centro de día para adultos. Y estos son los señores a los que les sacamos las fotos para luego poner su figura dentro del centro de día o dentro del centro residencial. O sea, ellos mismos están en las paredes del edificio. ¿Lo veis aquí? El señor que está aquí, el primerito que veis aquí, es este señor que está aquí. Y así todos, nosotros sacamos las fotos a las personas y luego los ponemos como figuras en las paredes. Y entonces, la fatiga del comportamiento es muy clásica en las personas que tienen que adaptarse a nuevas actividades en los centros de día. A veces quieren irse, no quieren estar todo el día porque se aburren, no protestan, no les gusta la comida. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues hemos creado muchas actividades en cualquier habitación donde haya espacio para que se diviertan. Y esto que veis ahí lo hemos creado en un centro de día que se llama Pablo Casals, y entonces ellos hemos colocado un elemento que es nada más que una red, y ellos juegan a la pelota con una red que ponemos y sacamos, y ahí se divierten muchísimo. Bueno, juegan con la directora y juega ahí el fisioterapeuta, y ahí todos juegan, y ahí los veis sentados. Pero realmente lo que tratamos de hacer es que estén de pie, aunque tengan personas que los cuiden para que no pierdan el equilibrio, es jugando con sus globos y su mampara para su red, como si estuvieran en una zona deportiva. Y finalmente, en el caso de del trastorno del espectro del autismo, estamos llegando al final. Perdón por la duración, pero nos parecía que era interesante llegar al final. Hemos trabajado siempre con el inventario del espectro autista de Ángel Rivière, donde habla de la relación social, el lenguaje, la anticipación, la flexibilidad, la imaginación, la imitación, la ficción, la anticipación. Esto es el inventario de un señor que murió en el siglo pasado, a finales del siglo XX, lamentablemente muy joven, y que creó este inventario para identificar la problemática de las personas con trastorno del espectro del autismo, y que yo utilicé tanto para las relaciones de seguridad espacial, para incorporar todos estos elementos de Rivière a los indicadores de accesibilidad cognitiva, como para trabajar con las cualidades propias de las personas con trastorno del espectro del autismo. Entonces, como las personas del espectro del autismo hay que trabajar con sus cualidades y las cualidades de los entornos, hemos creado el elemento patio, que sirve para interrelacionar todos los espacios dentro de un edificio. El patio es un interrelacionador de todos los elementos de un edificio para facilitar las conductas que pueden alterarse en la relación de las personas con autismo con los espacios. ¿Por qué? Porque las personas con autismo se desorientan al cambiar de posición de la cabeza, hay que tener mucho cuidado con lo que se coloca en el suelo, porque tienen percepción fragmentada y distorsionada. Todo lo que colocamos con anticipación de lo que va a suceder mejora su comportamiento. Hay que crear espacios de transición y adaptación, y para eso están fenomenalmente bien el diseño de los patios, y hay que crear espacios flexibles para romper sus rigideces. Es decir, hay que adaptarse a sus rigideces del autismo, pero también hay que crear elementos flexibles, por ejemplo, circuitos, pasillos alternativos, para que no se rigidicen tanto que luego sea imposible romper esas rigideces. Y hay que tener espacios especializados desde el punto de vista funcional y espacios sensoriales, porque la problemática del autismo está en su percepción, en todo lo que se refiere a la adquisición
de elementos sensoriales ya relacionados con visión, con audición, especialmente visión, audición, o con cualquier otro tipo de ingreso sensorial. Aquí tenéis la planta de un edificio que apoyamos en su redacción y que está ejecutado este proyecto en México, ¿vale? Y entonces aquí, este es el edificio de México, el arquitecto estudió el modelo para diseñar y trabajó con la seguridad espacial cognitiva, con el modelo para diseñar, y le agregó elementos de neurología de la conducta espacial. Entonces, la seguridad espacial cognitiva, hay que agregarle la neurología de la conducta espacial, y los dos enfoques se integran en uno, en un diseño único y original para personas con autismo. Y entonces, aquí tenéis finalmente, nuevamente, el constructo, donde aquí tenéis la seguridad espacial cognitiva, o modelo para diseñar espacios accesibles, espectro cognitivo. Aquí tenéis los nodos, los circuitos, y lo que no es espacial, lo léxico, lo gráfico y el símbolo. Y aquí, lo que le enchufamos a la seguridad espacial cognitiva, que es la neurología de la conducta espacial propia del autismo, ¿vale? Para que no solamente haya seguridad espacial cognitiva, sino que también haya especificidades de la conducta espacial, tanto del autismo en este caso, como de las personas mayores, personas con trastornos del espectro del autismo o cualquier otra característica. Y aquí tenéis todos los libros publicados, tanto en castellano como en inglés, como en papel, como en ebook, y creo que aquí hemos terminado y muchísimas gracias. Bueno, ¿puedes desactivar esa? Ya. No, se provoca. No, pero algo está pasando. Ahí sí. Bueno, disculpen, me tuve que cambiar de sala porque si no se estaba acoplando un poco el video. Bueno, agradecer a Berta por su impecable presentación. Efectivamente, como equipo decidimos extender un poco más allá de lo que teníamos presupuestado este webinar, con la finalidad de que obviamente se pudiese entregar la mayor cantidad de información posible, así que también debido a eso vamos a acotar un poco también las preguntas. Decir, Berta, que en el chat había muchos mensajes respecto a, bueno, a tu visita, saludos desde distintos países, Paraguay, estaba Argentina también, España, muchas personas conectadas de allá, y también obviamente desde nuestro país, en las distintas regiones. Vamos a ver solo dos preguntas en honor al tiempo, porque habíamos comprometido hasta cierto horario, así que vamos a revisar. Hubo personas que hicieron más de una consulta, así que vamos a elegir una de ellas en esos casos. La primera, nos preguntan qué tipo de símbolos son más recomendables, aquel que tiene solo un color, negro como sombra, con fondo simple, dice, o en colores, todo pictograma. Vamos a ver, la palabra símbolo lo asigno nada más que al número, ¿vale? Tal vez la pregunta se refiere a las figuras, a los aspectos gráficos, ¿vale? Entonces, el símbolo es el número. Cuando yo hablo de símbolo, solo es el dígito, porque precisamente el dígito cumple una función de orientación, ¿vale? De interpretación diferente a la gráfica y a la de texto. Entonces, creo que lo que me estás preguntando es a la parte de gráfica. Entonces, a ver, todo va a depender del fondo. El fondo tiene que tener de la figura fondo. El fondo tiene que ser lo suficientemente identificable
con respecto a la figura, que es el gráfico. Entonces, si yo estoy trabajando con un fondo amarillo, la figura no puede ir en amarillo, la figura no puede ir tal vez en naranja tampoco. La figura tiene que ir o en un color contrastante con el amarillo, como puede ser el negro. Cuando tenemos exceso de colores en un edificio, normalmente lo que hacemos es el elemento gráfico hacerlo en color negro o en gris oscuro. Pero atención, porque los grises y los oscuros en personas con algún problema sensorial puede ser un elemento de inseguridad, ¿vale? Entonces, cuando estoy trabajando con personas con trastorno del espectro del autismo, tal vez tenga que ir a una gama de colores que no lleguen nunca al gris oscuro y al negro, que se queden en una gama intermedia. El blanco es un color, no es color, el blanco para empezar no es color. Y yo hoy justamente estoy aquí en Concepción, en un hotel, donde el comedor tiene las paredes blancas. Y yo pensaba, qué pena que este sitio tenga las paredes tan blancas, porque me está resultando un poco, estoy rechazando este espacio. Le está faltando un fondo que me proteja, un fondo con cierta amabilidad, como yo tengo en este momento atrás, que tengo una madera que me está dando un color cálido, un color que está aportando calidez al espacio que yo estoy viendo, porque yo estoy viendo lo que hay detrás de mí. Por lo tanto, este fondo para mí es más amable, más cálido que si yo tuviera un fondo blanco. Por supuesto, si tuviera un color gris oscuro sería horroroso, porque yo me sentiría como sepultada dentro de ese gris. Por lo tanto, hay que jugar con los colores en función de quién va a estar en ese espacio. Son personas mayores, juguemos con los colores que les son fáciles de identificar, y siempre juguemos con los contrastes por sus dificultades visuales. Y por supuesto, si hay autismo, siempre juguemos con colores que no signifiquen un bloqueo para sus dificultades sensoriales. No sé si he contestado a todo, pero bueno, creo que hay que leer los libros también, porque todo esto está descrito en los libros. Muchas gracias, Berta. Y bueno, una última consulta que tiene que ver también con cómo se aborda desde la accesibilidad cognitiva, pero considerando este enfoque de derecho, dice, y la estereotipación de ciertos grupos sociales. Por ejemplo, cuando se utiliza la silla de ruedas, dice, para señalizar baños especiales o baños o aseos, como le mencionas tú en tu presentación, servicios higiénicos para personas en situación de discapacidad o servicios higiénicos accesibles. ¿Cómo evitamos que se haga un estereotipo también de ciertos grupos? Consulta acá. Yo creo que el estereotipo es algo social. El estereotipo no viene de una silla de ruedas. El estereotipo viene de estereotipar la silla de ruedas. Señores, una silla de ruedas es algo que sirve para una persona, es un apoyo para que una persona pueda funcionar. Una persona en silla de ruedas puede bailar, una persona en silla de ruedas puede estar trabajando en cualquier espacio donde haya facilidades físicas. Entonces yo creo que los estereotipos el estereotipo no es la silla de ruedas, el estereotipo es las personas que están estereotipando a una persona que está en una silla de ruedas, señores. Eso es social, no tiene nada que ver ni con la arquitectura, ni con el pictograma de la silla de ruedas. Es decir, si yo quiero hacer un aseo reconocible, accesible, porque ten en cuenta que yo trabajo en centros de día donde las personas están todo el día en una silla de ruedas, algunas personas. Entonces, ¿cómo las oriento para que vayan a su aseo o a su baño? ¿Cómo hago si no coloco a una persona en una silla de ruedas?
que me invento algo por ese estereotipo que es social. Es decir, el gráfico, la silla, no tiene ninguna culpa. La culpa es de las personas que estereotipan a la silla de ruedas. Entonces creo que la silla de ruedas es un elemento más, como el bastón para ciegos, como la barandilla, como el braille, para apoyar. Es decir, el sistema de apoyos que utilizo yo, para algunas personas también puede ser un estereotipo. Estereotipar a la arquitectura porque es comprensible. Yo creo que una arquitectura tiene que ser comprensible y para otras personas resulta que puede ser, no, eso es un estereotipo. Oiga, no, mire, usted es el que tiene el problema. No lo tiene la silla de ruedas, no lo tiene la persona que lleva la silla de ruedas, lo tiene usted. O sea que es usted el que tiene que cambiarse el chip en el cerebro. Por lo tanto, yo si tengo que señalar un espacio, un aseo para personas en silla de ruedas, pues le pongo la silla de ruedas, para que no se confunda, ¿vale? Vale. ¿O qué quiere? ¿Que le ponga aseo para personas con discapacidad? También eso es un estereotipo. O ponerle aseo para personas que no caminan. O sea, eso creo que hay que ser como un poco más, no sé, más inteligente para llegar a esto de los... Yo creo que la sociedad estereotipa todo aquello que no conoce. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Que todo esto se conozca para romper con todos los estereotipos. Muchas gracias, Berta. Bueno, como había indicado, quisimos también acotar el tema de las preguntas y respuestas, seleccionamos solo 2, pero también mencionar a quienes consultaron respecto a manuales o información, acceso. En el chat se compartió un enlace en el cual pueden acceder a varios libros y publicaciones donde se trabaja esta temática de accesibilidad cognitiva para que puedan ir profundizando. Y bueno, hay quienes preguntan si hay cursos, diplomados, algún máster que vea de manera más detallada aquí en Chile, o si no, en qué otro país es recomendable. Yo al menos creo que no estoy segura, pero creo que en Chile no he visto algún programa que aborde esta temática. Sí, en España, donde, bueno, Berta, que ha estado generando y trabajando todo este índice, me imagino que ahí sí existe mayor formación. Y los demás, bueno, muchos saludos, agradecimientos, y que estos elementos debiesen irse incorporando en distintos edificios, aun cuando no exista alguna normativa. Acá en nuestro país tenemos una normativa que es el Decreto Supremo 50, que es más bien accesibilidad física, que denominamos, y se basa en eso. Por lo tanto, también esto es nuevo para muchos de los que estamos acá, así que muy agradecidos. Berta, en nombre de todo el equipo de inclusión, me corresponde hacer el cierre ahora de esta actividad. Andrea, ¿me permites? Nos vemos en un rato más a quienes se han inscrito para nuestro curso de accesibilidad cognitiva que vamos a desarrollar en la Universidad de Concepción de manera presencial. Así que les damos las gracias por apoyarles, @somos_includec, donde estamos permanentemente subiendo publicaciones respecto a las actividades, iniciativas que se están haciendo, y donde también vamos a dejar la información de dónde va a estar contenido y soportado la grabación de este webinar, ya que varias personas también consultaron porque se tuvieron que retirar anticipadamente, así que ahí va a estar disponible para que puedan terminar de ver lo interesante de esta última temática que vimos de mayores y personas del espectro autista. Así que Andrea, muchas gracias a Andrea, todos y cada uno de ustedes. Me parece que Berta quiere decir algo. Sí, perdona, Andrea, creo que no me estás escuchando. Lo que yo quería aclarar es que en Chile yo colaboro con la universidad, creo que es la Católica, ¿no? No estoy muy segura en este momento, pero yo doy dentro de un diplomado de accesibilidad que hay en Santiago. Yo todos los años, desde hace ya 2 años, colaboro con Christine Franz y con Cecilia Leiva en la universidad, creo que es católica, pero perdonadme si ahora...
Es la, sí, en la Católica. exactamente. Y en cambio, también quiero decir que en España no hay ninguna universidad que trabaje con este modelo para la accesibilidad cognitiva, pero este es un tema complejo y yo no quiero desvelar ningún misterio de por qué esto sucede en España. ¿Vale? Es decir, la accesibilidad cognitiva en base al modelo para diseñar está más difundido en Argentina, México, Colombia y Chile, y en España, desde luego, en España está difundido porque yo hago los centros de día del Ayuntamiento de Madrid, y entonces tenemos publicaciones, tenemos vídeos, y hay mucha difusión de lo que se hace con el tema de mayores. Pero que esto esté en un máster universitario, no está. Ok, muchas gracias. Ahí también vi que dejaron en el chat la información de ese programa que mencionaste, que se realiza con la Universidad Católica, así que ahí pueden ir revisando más información. Bueno, ahora sí entonces nos despedimos. Muchas gracias por haber asistido a este seminario virtual sobre accesibilidad cognitiva, y los dejamos invitados para que puedan continuar trabajando en estas temáticas de inclusión y atención de la diversidad. Muchas gracias, que tengan un buen día.